Buen día a todos, gracias por participar. Hoy vamos a hablar un poco de la economía internacional y de las cosas que nos esperan, ¿no? Tuvimos semanas muy convulsionadas, tanto en lo que es la economía de los mercados internacionales, como también en Argentina, ¿no? Con todo lo que está pasando. Pero bueno, el tema internacional, sin duda, fue algo inesperado totalmente y muy fuerte e intenso, ¿no? Entonces, generó mucha preocupación en los mercados internacionales y obviamente que va a tener consecuencias en lo económico, ¿no? Y va a repercutir en toda la gente, por más que inviertan o no en la bolsa, por más que miren las noticias o no, van a tener repercusiones reales y está bueno que lo analicemos para ver qué podemos hacer, cómo podemos cubrirnos, cómo podemos invertir mejor. Bueno, la idea de la charla es analizar un poco el contexto general, ¿no? Macro del mercado y la economía estadounidense y cómo acomodarnos en ese contexto, ¿no? Y ahí vamos a mostrar nosotros dos empresas que tenemos dentro de nuestro portafolio internacional y que también forman parte de nuestra cartera selección que está en Argentina, ¿sí? Así que bueno, empecemos. Bueno, ya el mercado venía un poco golpeado, ¿no? Del 2025 veíamos que habían bajas en torno al 5%, pero el día que Trump anunció los aranceles, muy felizmente él con su cartel, al final el mercado se terminó derrapando y bueno, generó una caída en el 2025 del 15%, ¿no? O sea, sabíamos que era muy fuerte. eh, Al principio como que la gente, cuando él dijo que iba a poner los aranceles, bueno, ya decían, bueno, fue muy parecido a lo de la gestión anterior, pero esta vez, a diferencia de lo anterior, fue que largó aranceles para todos y bastante fuerte, ¿no? Sobre todo para los socios comerciales más importantes de Estados Unidos y obviamente eso golpeó muy fuerte, ¿no? Entonces, eh, era lógico desde el punto de vista político que Trump dé marcha atrás con esta medida, ¿sí? Porque el 62% de los norteamericanos invierten en la bolsa, ¿no? O sea, nosotros por ahí en Argentina son pocas las personas que invierten, pero allá todo el mundo invierte en la bolsa. eh, y obviamente que se despertaron y estaban siendo un 15% más pobre en comparación con el 2024, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado es que no solo, digamos, generó esto de aplicar aranceles a todos, sino que a China sobre todo, que hay una interrelación comercial muy importante en los sectores de tecnología de Estados Unidos, y eso obviamente que iba a golpear a Estados Unidos en el sentido de que iba a perder competitividad muchas empresas tecnológicas que importaban insumos de China, ¿no? Y a eso agregarle que para los chinos era muy bueno, porque en realidad Trump, más allá del marketing político, decir que está en una guerra comercial, los aranceles lo van a pagar los estadounidenses. Nosotros sabemos bien que cuando se aplican aranceles a las importaciones, lo que les terminan pagando son los consumidores nacionales, ¿no? O sea, acá en Argentina, por ejemplo, se ve muy bien eso con el tema de los autos, con la ropa, ¿no? La tecnología, muchas cosas que tienen aranceles muy altos y que nosotros saliendo del límite argentino compramos muy barato. Entonces, obviamente todo esto era con un fin recaudatorio, como vamos a ver a continuación, ¿sí? ¿Por qué? Porque Trump tiene un gran problema. El problema de Trump es el déficit fiscal, ¿sí? Eh, en el 2015, Estados Unidos cerró con un superávit primario, es decir, lo que gastaba era menos que lo que le ingresaba en la caja de las arcas del Estado. Pero a partir del 2016, justamente cuando llegó Trump, empezó el déficit
con un 4% el primer año, se fue incrementando a un 6%, a un 10%, a un 12%, ¿sí? Llegó a un 83% en la pandemia, o sea, fue abismal el crecimiento del gasto público ese año. Fíjense que pasaron el gasto público de Estados Unidos pasó de 3.9 billones de dólares a 6.2 billones de dólares, ¿sí? Casi que se duplicó. Sin embargo, los ingresos permanecieron relativamente estables, ¿sí? O sea, a pesar de que era un momento crítico ese año, fíjense la resistencia que tienen los ingresos estatales ahí en Estados Unidos, ¿sí? Marce, Cayó perdón. un poco. Sí. Vos ahí recién acabas de pasar de Filmina. Ah, perdón. Estamos viendo Bueno, la que dice el gran problema de Trump. bien, perfecto. Entonces, voy a mostrarlo así entonces porque, o si no, no comparto. Si no, tengo que compartir toda la pantalla para que se vea mejor. Ahí se ve mejor. Sí, Bien. Perfecto. Bueno, como decía, acá vemos el gran problema que tiene Trump, digamos, en números, ¿no? Cómo los ingresos fiscales igualmente siguieron creciendo en Estados Unidos, ¿no? Tienen que ver con el crecimiento de la economía, pero los gastos fiscales, fíjense que bajaron en el 2021, siguieron altos, ¿sí? Y en el 2022 bajaron, 2023 continuó la baja, pero en el 2024 volvieron a subir, ¿sí? Entonces, el 2024 cerró con un déficit tomando sobre los ingresos, de un 17,89%. Y en lo que va del 2025, teniendo en cuenta solamente enero y febrero, estamos con un déficit del 32,85%, ¿sí? O sea, claramente es un gran problema que seguramente Trump rápidamente se dio cuenta de ello, entonces tomó una decisión apresurada, ¿no? Y de tal forma de corregirlo rápidamente, ¿no? Pero bueno, terminó generando este vendaval financiero que obviamente va a tener consecuencias inmediatas, digamos, y lo que más le preocupa a él son las consecuencias políticas que puede llegar a tener en el año de las elecciones de medio término, ¿no? Donde se renuevan la Cámara de Representantes, parte de la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos, que si esta situación se permanece negativa, obviamente que va a perder fuerzas en el Congreso. Hoy por hoy tiene mayoría en ambas cámaras, controla la Corte, o sea, el poder político de Trump es muy grande hoy y obviamente puede tomar las decisiones como las tomó, ¿no? Así intempestivamente y que pueden ser, digamos, no tiene límites prácticamente, digamos, ¿no? Ahí en la fuerza. Obviamente que este déficit se traduce en deuda, ¿no? Un aumento considerable de la deuda pública de Estados Unidos. eh, un crecimiento muy grande de la deuda. Fíjense que estamos prácticamente en los 36 billones de dólares, ¿sí? Ellos dicen trillion en inglés, pero estamos en 35, 36 billones ya de dólares de deuda del Estado federal. En los últimos 20 años, fíjense, creció exponencialmente la deuda, ¿sí? En comparación con lo que pasaba entre la salida de la Segunda Guerra Mundial y 1980, que prácticamente estuvo estable la deuda en torno a los 3 billones de dólares, ¿sí? Ahora la deuda es muy alta, ¿sí? Y fíjense
los intereses que se pagan por la deuda son cada vez más altos y crecientes, ¿no? O sea, en el 2015 los intereses que se pagaban representaban el 14% de los ingresos fiscales. Con el correr de los años fue subiendo gradualmente, ¿no? 22, 26, después bajó un poco en el 2021 al 20% por el efecto de la tasa de interés, ¿sí? Y cuando surgió la inflación, empezaron a aumentar las tasas de interés y obviamente eso repercutió en los gastos financieros de Estados Unidos, pasando del 23% en el 2022 al 36,9% en el 2024. Es decir, hay un grave problema, ¿sí?, en la parte fiscal y bueno, obviamente que como siempre se resuelve esto, ¿no? Se resuelve aumentando impuestos, reduciendo gastos o imprimiendo billetes que, como sabemos, eso termina en devaluación de la moneda, ¿no? Y es por eso que tenemos que analizar esta situación, ¿no? O sea, acá lo que estamos viendo es cómo es el comportamiento en un gráfico de los ingresos fiscales y el gasto fiscal. Fíjense que el gasto, acá teníamos superávit, fue creciendo levemente por encima y después saltó fuerte el gasto y es como que está en forma paralela moviéndose a los ingresos, pero muy por arriba, ¿no? Entonces, hay un componente ahí muy alto todavía de gastos y lo que hizo Trump es buscar aumentar los impuestos, ¿no? No bajar el gasto, sino aumentar los impuestos. Y fue por eso que aumentó estas tarifas, estos aranceles a la importación. Y fíjense que acá nosotros hicimos una estimación de los ingresos fiscales, ¿sí?, con el nuevo arancel, ¿sí? Suponiendo que los aranceles iban a aumentar, en promedio se pagaban un 2% de las importaciones. Por cada $100 que se importaban, en promedio se pagaban $2, ¿sí?, de aranceles, y ahora suponemos que van a ir en torno a un 10%, ¿no? En el peor escenario era entre un 17 y un 20%, pero estamos viendo que dejó fijo el 10% y en forma, en el transcurso de la semana va negociando y va, digamos, sacándole los impuestos a determinados productos, ¿no? Aplicando exenciones a determinados productos que vienen de China. Entonces, el arancel promedio va a ir cayendo, ¿no? Entonces, va a tener que ir tendiendo al 10%. Bueno, teniendo en cuenta de que haciendo un escenario, digamos, que que las importaciones no se resientan, ¿sí?, por este escenario, si nosotros tenemos que un escenario promedio, vamos a ver que Trump va a reducir el déficit a 10,87 de los ingresos, ¿no? Lo cual es muy positivo porque prácticamente lo va a bajar a un tercio de lo que está actualmente. Ahora, si las importaciones no se resienten y siguen como están o siguen creciendo, rápidamente Trump podría lograr superávit fiscal, ¿sí? Entonces, por eso justamente aplicó esta medida porque es una medida recaudatoria muy fácil, ¿sí? Obviamente que tiene consecuencias económicas importantes, ¿no? Bueno, y esto desde el punto de vista fiscal, ¿no? Como decíamos, para atenuar esta situación lo que se puede hacer es aumentar impuestos, que es lo primero que hizo Trump. Lo segundo, que generalmente lleva más tiempo porque requiere de muchas negociaciones, políticas sobre todo, que es bajar el gasto. Y, y lo otro es devaluar la moneda, ¿no? O sea, la medida más conocida. Y ahí es donde este señor, el señor Jerome Powell, entra en acción, el presidente de la Reserva Federal, el equivalente al Banco Central de la Argentina, porque
seguramente va a estar bajo presión de acá hasta el año que viene, ¿sí? El año que viene, el mayo del 2026, termina su mandato, ¿sí? Y los presidentes de los bancos centrales pueden ser reelegidos indefinidamente. Por lo cual, si el señor Powell tiene aspiraciones de continuar en el poder o en su cargo, digamos, lo más lógico es que trate de, digamos, de acompañar a Donald Trump porque es el presidente el que le va a proponer al Senado que lo vuelvan a contratar, ¿no? Entonces va a tener que hacer buena letra con el presidente si quiere seguir en su cargo o si no, si él persiste, digamos, en su política monetaria independiente del Poder Ejecutivo, obviamente que lo más probable que pase es que Donald Trump el año que viene elija otro candidato para sucederlo, ¿no? Entonces, acá va a surgir esta ida y vuelta seguramente. Yo creo que ya están en negociaciones, por eso el señor Powell dijo que no iban a modificar la política monetaria y me parece que es más por una negociación suya de poder, digamos, que por tratar de mantener el valor del dólar. Pero bueno, acá se viene la discusión de cuál va a ser el valor que tome el dólar, ¿sí? Y lo que ustedes están viendo acá a la izquierda es el índice del dólar, que es un índice que mide el valor del dólar contra el resto de las monedas fiduciarias del mundo, la más importante, ¿no? De acuerdo al comercio internacional. Y tenemos una serie de 1967 hasta ahora, ¿sí? Y acá hay de este gráfico podemos sacar podemos hacer varios análisis, ¿no? Fíjense que acá en 1971 es cuando Estados Unidos abandona el patrón oro, ¿sí? Antes podíamos cambiar dólares por oro, y en agosto de 1971, el presidente Nixon decidió abandonar la convertibilidad o el patrón oro. Y desde ese entonces el dólar perdió mucho valor, se vino una inflación muy fuerte. Por ahí ustedes recuerdan de las películas el tema de la crisis del petróleo, ¿no? O sea, eh, para los que, por ahí, no sé, los que somos más grandes, las películas de Superman, ¿no? En una de esas, cuando los autos quedaron en las carreteras, digamos, no había petróleo, la famosa crisis del petróleo en 1973, todos los precios de los commodities empezaron a subir, fíjense, y miren cómo acá en esta parte del 76 al 80 hay una brusca caída del dólar versus las monedas de los otros países, ¿no? Y después Estados Unidos empezó con una política muy fuerte, digamos, aumento de tasas de interés, y obviamente que los capitales empezaron a fluir hacia Estados Unidos, ¿no? Para hacer tasa, ¿no? Los movimientos de capitales a nivel internacional se mueven según la tasa de interés, ¿no? Y la credibilidad de la moneda. Y bueno, fue que el pico de esto se dio en 1985 más o menos, cuando hubo un acuerdo ahí en Nueva York que se llamó el Acuerdo del Plaza, que es en el Hotel Plaza ahí de New York, donde acordaron empezar a depreciar la moneda, ¿no? Y el dólar empezó a depreciarse, y en ese periodo fueron donde países empezaron a surgir, digamos, que hay países donde empezaron a crecer burbujas, como el caso de Japón, ¿no? Que teníamos la burbuja inmobiliaria, que después explotó, ¿no? Y fíjense, una de las consecuencias de que cuando sube el índice de dólar, también lo hacen las acciones norteamericanas, ¿sí? Tenía por acá alguien que se estaba sumando, pareció más. Eh, Decía, cuando sube el índice dólar también lo hacen las acciones americanas, ¿no? Entonces, y cuando decrece,
Cuando decrece, obviamente, caen las acciones. Pero acá el dato importante es que cuando el índice dólar se resiente, ¿sí? O sea, cae, acá generalmente aumentan los precios de los commodities, ¿sí? Y de las acciones de los países emergentes, ¿sí? Entonces, generalmente esto tiene una alta correlación también con los buenos años en los países emergentes como Argentina, Brasil, ¿no? Perú. Fíjense acá, acá, por ejemplo, en la década del 70, entre el 76 y el 80, que coincidió con la dictadura militar argentina, eh, todos recuerdan, digamos, o por lo menos enseñan en la escuela, que la gente iba y compraba en el exterior, digamos, porque tenía excedente, tenía un buen poder adquisitivo, ¿no? Justamente porque estábamos en un contexto donde el dólar perdió valor, ¿no? Y después, cuando empezó a recuperarse el dólar, en Argentina empezaron los problemas inflacionarios. En Argentina, en los países latinoamericanos, y entramos en los 80 con una grave crisis de deuda a nivel global, porque las tasas de interés habían aumentado tanto y los gobiernos no se podían financiar fácilmente, ¿no? Y después, una vez que baja, fíjense, en los 90 también nosotros tenemos... acá baja considerablemente el índice y nosotros tenemos una salida también con la convertibilidad y un respiro, ¿no? Pero una vez que empieza a recuperarse nuevamente el índice, empiezan los problemas, ¿no? Primero cae México en el 94 con la crisis del tequila, después cae Rusia, después cae ya más a finales acá cerca del 2000, ¿no? Cae la crisis de los países del sudeste asiático, Rusia, Brasil, y después, nuevamente, cuando el índice está en máximos, cae Argentina también. Y cuando el índice de dólar empieza a caer fuertemente, empieza la recuperación de todos los países latinoamericanos, ¿no? Tiene que ver con esto, con el índice, con el valor del dólar, ¿no? Entonces, por eso es muy importante seguirlo, ¿sí? Y ahora estamos en una situación muy particular, porque el dólar está tocando ahí el nivel de 100 y obviamente hay que ver, lo más lógico sería que con este grave problema de deuda y de déficit fiscal que tiene Estados Unidos, una medida que también puede acompañar para arreglar estos problemas que tiene Trump es depreciando el dólar, ¿no? Entonces, nosotros esperamos que Trump presione para que baje el valor del dólar, ¿sí? En relación al resto de las monedas, y obviamente que eso va a beneficiar mucho a los países emergentes, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, no? Como está ahí Warren Buffett tomando la Coca-Cola, tenemos que aprovechar esta situación, ¿sí? Y posicionarnos de la mejor manera posible. Como les decía, ¿cuáles son los sectores que se van a ver beneficiados mientras que persista este problema, ¿sí? Y Estados Unidos todavía no logre arreglar el déficit ni la deuda? Es que vamos a ver precio de las materias primas creciendo, ¿sí? El oro, y también acá viene una gran oportunidad para las empresas de valor, es decir, aquellas empresas que en relación con sus ganancias nosotros pagamos muy poco para comprarlas, ¿sí? Es un tiempo para aprovechar, sobre todo en los mercados emergentes como los de Latinoamérica, y en Estados Unidos también hay empresas de valor, ¿sí? O sea que son empresas que ganan mucho dinero, están cotizando a valoraciones muy bajas, pero que no eran atractivas en un mundo donde la liquidez fluía libremente y todos los negocios, todas las ideas, digamos, tecnológicas y demás podían financiarse a tasas muy bajas, ¿no? Entonces, ahora sí es la hora de que
los negocios muestren su verdadero valor y su poder, ¿no? Entonces, fíjense cómo se comportó el oro en estos momentos críticos donde el dólar bajó. En la década del 70, entre el 70 y el 80, eh, el oro subió más de 400%, mientras que el dólar cayó un 30%. ¿Sí? Entre el 85 y el 92, el dólar cayó un 51% y el oro subió 15%. Y entre el 2002 y el 2008, el dólar cayó 40% y el oro subió 225%. ¿Sí? O sea, y ahora nosotros, si entramos en esta nueva etapa, digamos, fíjense que el dólar no estaba tan apreciado, digamos, ¿no? Porque acá en esta parte, en esta parte de la década del 70 al 80, el índice dólar más o menos parte de un nivel de 120, ¿sí? Era muy fuerte el dólar en ese momento y por eso después, al caer, digamos, ¿no? Al generarse la inflación y demás, el oro subió fuertemente, también porque el oro estaba controlado, ¿sí? O sea, desde 1930, desde que el presidente Roosevelt eh, expropió el oro a los americanos, ¿sí? O sea, le obligó a vender el oro para que no puedan atesorar, eh, el oro se mantuvo en $25 más o menos la onza, ¿sí? Entre 25 y después subió a 39 y así fue subiendo fuertemente el oro, ¿sí? Y fíjense que hoy, mientras que nosotros estamos hablando, el oro ya está en $3.300 la onza, ¿sí? Entonces, ahora el dólar, el índice dólar está en torno a 100, o sea, no es tampoco que vamos a esperar un gran salto de estas magnitudes, ¿no? O sea, eso es lo que quiero decir y quizás no sea tan grande como este también, pero sí que hay oportunidades en este segmento y que el dólar posiblemente caiga, ¿sí? Para arreglar los problemas de deuda y del déficit que tiene Estados Unidos, ¿sí? Y acá vemos cómo se comportan las materias primas, ¿no? Acá se ve, esta línea roja es el índice dólar y la línea azul es el precio de los commodities, ¿sí? Fíjense que es inversamente proporcional. Cuando sube uno, el otro baja y cuando baja el índice dólar, suben los precios de las materias primas, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros esperamos para estos próximos años. Entonces, creemos que se van a venir un par de años muy buenos para el segmento del oro y para el segmento de las materias primas, ¿no? O sea, todos los países emergentes van a tener unos años de vaca gorda, ¿no? O sea, y bueno, está en nosotros aprovecharlos, ¿no? Y con el tema de las acciones value, como les decía, fíjense que las acciones en valor dentro del S&P, ¿sí? Son las que menos crecieron, digamos. Si miramos el mercado americano, ¿no? O sea, la rentabilidad que tuvieron las acciones en crecimiento fue muy superior a las acciones en valor, ¿no? Y fíjense que cuando llegan situaciones críticas, las acciones en valor lo hacen mejor, ¿no? Fíjense que acá desde el 2000, digamos que fue la explosión de las burbujas.com hasta la crisis del 2008, lo que más creció fueron las empresas value, ¿sí? Y lo mismo pasó antes, ¿no? Allá en los 90. Entonces, este es un buen momento para tener acciones en valor si compramos empresas en Estados Unidos o empresas ligadas a las materias primas en los mercados emergentes, ¿sí? Y los mercados emergentes somos nosotros, Brasil, Perú, ¿sí? Eh, entonces, hay muchas empresas en la zona en la cual nosotros podemos invertir, ¿sí? Y podemos aprovechar esto. Acá voy a comentar dos empresas que están en nuestro portafolio,
como decía al principio, están en nuestro portafolio internacional y están en nuestro portafolio selección, que son justamente empresas que están captando esto, ¿sí? Ya desde que empezó el 2025, están captando este movimiento macroeconómico global que estamos viendo y que yo les estuve comentando hace unos minutos. Bueno, antes de eso le quería mostrar nuestra cartera internacional, cómo fue evolucionando. Esta cartera nosotros la creamos en abril del año pasado, como pueden ver, y veníamos muy bien con subas y bajas, por supuesto, ¿no? Llegamos, en el 2024 llegamos a tener picos de un 18%, después decayó fuertemente hacia finales de año, casi cerrando en un 5%, y empezamos el año muy bien, muy por arriba, justamente porque nosotros ya estábamos posicionados en este sector que yo le estoy comentando, y eso permitió que la cartera llegara a tener un pico del 23% de rendimiento en dólares a mediados de marzo, ¿no? Después se vino el anuncio de Trump y fíjense lo impactante que fue que de un plumazo pasamos a tener rendimiento negativo del 1,8%, ¿sí? Y después se recuperó rapidísimo también y ahora, hoy, digamos, con los precios de ayer, está a un rendimiento del 8,5% en comparación al año anterior, ¿sí? O sea, cerramos, a pesar de esta tormenta, terminamos cerrando bien el año de la cartera, ¿no? O sea, igual somos muy optimistas de cara al futuro, porque esto recién empieza y nuestro portafolio está preparado para captar todo el valor, digamos, que va a venir con estos movimientos macroeconómicos, ¿sí? Bueno, acá le voy a mostrar una de las empresas que tenemos. Esta es la minera Barrick Gold, ¿sí? Esta es una empresa canadiense, pero que tiene sus operaciones en Sudamérica, ¿sí? Tiene mineras de oro acá en Argentina, tiene en Perú, ¿sí? En varios países de Sudamérica. Y fíjense cómo desde el 2020 en adelante la cotización de la empresa viene en baja, ¿sí? Hoy cotiza a 20 dólares con 30 la acción, pero desde el 2020 hasta el 30 de diciembre del 2024 cayó un 40,45% su cotización, ¿sí? Y nosotros venimos invirtiendo en ella y ahora, en este momento, en nuestra cartera internacional, tenemos un 15% de esta acción, ¿sí? O sea, tenemos una inversión bastante fuerte y bueno, eso es lo que nos permitió, digamos, al principio del año captar el crecimiento, ¿no? Y acá pueden ver que el otro día cuando anunció Trump los aranceles cayó, ¿no? Cayó como todo el mercado, fíjense, de 19 se vino a 17,70 más o menos, y después se recuperó fuertemente y ahora ya está en torno a 20, ¿sí? O sea, para que esta empresa recupere los niveles del 2020, tiene que subir todavía unos 6 dólares, ¿sí? O sea, es un crecimiento importante que tiene por delante. eh, y si el oro sigue subiendo como lo está haciendo en estos momentos, obviamente que el precio de la acción tiene que subir aún más, ¿no? Entonces, tiene digamos, un potencial bastante grande, ¿no? Fíjense cómo se comportaron los ingresos de la empresa. Estos son valores trimestrales, ¿no? El año pasado cerró con 3.645 millones de dólares de venta, que comparado con el 31 de diciembre del 2023, te da un crecimiento superior o en torno al 20%, ¿sí? O sea, viene recuperando fuerte el nivel de ingresos, ¿no? Lo cual es muy positivo y mientras el precio del oro siga siendo alto y siga creciendo, obviamente eso se va a traducir en mayores ingresos para esta empresa. En cuanto a la deuda, que es uno de los componentes que nosotros miramos
siempre para, digamos, decidir si compramos o no una empresa, los niveles de deuda sobre la caja operativa de la empresa es muy baja. Es decir, con medio año de caja operativa, la empresa paga toda su deuda. ¿Sí? Y fíjense cómo viene reduciéndose, digamos, de pasar del 0,8 allá el 30 de septiembre del 2023 o el 1 en el 31 del 3 del 2024, ahora estamos en la mitad, ¿sí? O sea, hay una recuperación en los ingresos, hay baja de ventas, estamos ante una empresa muy saludable y con un entorno que les favorece en los próximos años. Y otra de las cosas que miramos es el tema de la evaluación, ¿no? Es muy importante saber cuánto estamos pagando por la empresa. Eh, si bien esta es una empresa procíclica donde generalmente cuando están cotizando a ratios altos es porque están barata y cuando cotizan a ratios bajos es porque están caros. En este caso, digamos, está en 16 veces nosotros estamos pagando $16 por cada dólar que gana la empresa, ¿no? Pero fíjense que el año, no sé, en el 2000, en el año pasado, digamos, llegó a tener cotizaciones de 24 veces beneficio y en el 2006 llegó a tener más de 30 veces beneficio, ¿no? Imagínense ustedes con una tendencia de beneficios crecientes y una demanda por la acción, digamos, porque va perdiendo valor el dólar, el precio de la acción esta tiene que subir fuertemente, muy fuerte, ¿no? Entonces, es por eso que nosotros tenemos una gran participación de esta empresa en nuestra cartera internacional. La otra que tenemos, que es bien ligada a los commodities, ¿no? Y al sector de la energía, es Adecoagro, ¿sí? Esta empresa que funciona, tiene sus plantas productoras acá en Argentina y en Brasil. En Brasil produce etanol, sobre todo, digamos, y granos, y acá en Argentina leche, arroz, ¿sí? Por ejemplo, tiene dentro de lo que es la línea de arroz, tiene una marca muy buena que tiene productos espectaculares que es Molinos Ala, ¿sí? Es un arroz muy bueno, muy recomendable, yo lo como particularmente porque es un arroz que no tarda mucho tiempo en cocinarse, como por ejemplo los del gallo, pero que no queda totalmente blanda, digamos, ¿no? Si se recocina, ¿por qué? Porque tiene un nivel ¿cómo se llama?, de rotura del arroz muy bajo, ¿sí? Porque no es tan pulido el arroz sale con cáscara y después se pule para que quede bien blanco, pero el pulido de este arroz no es tanto, entonces queda media marroncita, se cocina más rápido que los otros arroces que son integrales, digamos, y es muy bueno, ¿sí? Y por el lado de la leche, tiene una marca acá que está segunda más o menos en Argentina en lo que es mercado. Está en el puesto 2 más o menos, que son las tres hermanitas, una leche que es muy competitiva, ¿sí? De muy buena calidad. Y bueno, y eso le permitió ganarle terreno a la Serenísima, ¿sí? Para que ustedes se den una idea. Y después en Brasil hace azúcar, hace etanol, ¿no? Y hace trigo también, ¿sí? O sea, es una empresa muy grande, muy bien gestionada y que ya están puestos los ojos sobre ella porque hay un broker de criptomonedas que quiere comprarla, ¿no? La semana pasada por ahí informaron en la Comisión de Estados Unidos, digamos en la SEC, que recibieron la oferta de la empresa, ¿sí? ¿Y cómo se mantiene la cotización de esta empresa? Ahora está en torno a los $11, ¿sí? Fíjense, hoy en la previa muestra que está por subir, ¿sí?
desde el 2020 que está en recuperación, tiene grandes movimientos, es decir, no es una empresa que sube y baja lentamente, ¿no? Vemos que tiene sus grandes movimientos, por lo tanto, no apto para cardíacos, digamos, ¿no? Gente que por ahí son, digamos, no, tienen como la ansia de ganar en tan poco tiempo o tienen miedo de perder entre comillas, digamos, que entren y vean su cuenta comitente y esté bajando fuertemente su cartera. Bueno, esta empresa tiene sus movimientos muy fuertes, pero vemos que la tendencia acompaña y es una empresa que puede hacer frente a esta demanda mundial que se va a venir por los productos, ¿no? Acá vemos un poco los ingresos trimestrales. Fíjense que el año pasado cerró con 374 millones de dólares, ¿no?, de venta. En comparación con el 2023, fue bueno. El 2023 obviamente estuvo castigado por el tema de la devaluación de la moneda en Argentina, como todos los balances se hacen, estos balances se registran a dólar oficial, ¿no? La depreciación del peso en diciembre del 2023 golpeó mucho la contabilidad, ¿sí? Pero fue un golpe contable, digamos, ¿no? El negocio en sí no es que se redujo, ¿sí? Pero obviamente que impacta, ¿no? Y con el correr de los meses, fíjense cómo se va recuperando los niveles de ingresos, ¿no? O sea que bastante bien si comparamos niveles más estables de venta, por ejemplo, acá el 30 de, a mitad de año, en realidad el mejor trimestre para compararlo, el 30 de septiembre del 2024, que ya medianamente se estaban acomodando las cosas acá en Argentina, te da 471 millones de dólares contra el 30 de septiembre del 2023 que te da 385 millones de dólares, ¿no? O sea, un incremento importante de sus ventas. En cuanto a la deuda, vemos que la empresa tiene niveles de deuda aceptables, ¿sí? O sea, no son los más bajos, pero tienen niveles de deuda aceptables. Están por debajo de 3 deuda EBITDA, digamos, el indicador que miramos nosotros, es decir, necesitan 2 años y medio de caja operativa para cancelar toda su deuda. Es una deuda manejable, sobre todo en este contexto donde, como decíamos, si hay depreciación del dólar, va a ser fácil financiarse, ¿no? Entonces, va a ser muy manejable la deuda y fíjense que, no sé, comparado con otras empresas del agro que están acá en Argentina, nosotros tuvimos hasta enero del 2023, por ejemplo, tuvimos la empresa Molino Agro de Pérez Compán, del grupo Pérez Compán, que ahora tiene un ratio de endeudamiento altísimo, ¿sí? O sea, es una empresa que le va muy bien, pero los niveles de apalancamiento que maneja es tan alto que la vuelve muy riesgosa porque puede pasar como el caso Vicentín, ¿no? Que es una agroexportadora grandísima que nadie pensó que iba a quebrar, pero con los niveles de deuda que manejaba, el apalancamiento, cualquier movimiento internacional que haya así inesperado como el que pasamos, lo vuelve muy riesgoso, ¿no? Entonces, nosotros siempre preferimos tener empresas con niveles de deuda baja. Y en cuanto a la valoración, vemos que esta empresa está cotizando a PER menores a 9, ¿sí? O sea, no estamos pagando mucho por ella, estamos pagando menos de 9 dólares por cada dólar que gana, por lo cual nosotros estamos muy contentos con esta empresa, creemos que le va a ir muy bien también en los próximos meses, así que estamos esperando. Obviamente que, como pueden ver, por los niveles de deuda, los movimientos de su cotización,
nuestra participación en nuestra cartera internacional es menor, ¿no? Nosotros tenemos un 6% de esta empresa en nuestra cartera internacional y lo mismo más o menos tenemos nuestra cartera selección en Argentina, ¿sí? La cartera selección está más orientada a empresas argentinas que cotizan acá, digamos, ¿no? Que no son CDR. Entonces, la verdad que igualmente es muy buena en el sector, y sobre todo porque está en la última etapa productiva, ¿no? Más próxima al consumo, y es por eso que la elegimos, porque también tenemos otra empresa ligada al agro acá en Argentina, que es Agrometal, pero está más ligado a lo que son los bienes durables, está un poco más alejado en lo que es la cadena de valor, y sabemos que en los momentos que estábamos transitando el año pasado eh, digamos, de que la economía se está acomodando, la gente espera para hacer una inversión significativa, ¿sí? No está, digamos, comprando hierros si la situación todavía no tiene un horizonte claro, ¿no? Entonces, por eso todavía nuestra participación en Agrometal es baja. Aparte, estaba cotizando a valoraciones muy exigentes, entonces decidimos elegir esta empresa y la verdad que viene acompañando muy bien. Si no hay más consulta, entonces damos por finalizado. Muchas gracias por su tiempo. Espero que le haya servido la información y cualquier cosa estoy a disposición. Que tengan un lindo día.